Nadie sabía de dónde venía. Solo un niño la encontró, sola, medio enterrada en la nieve. Estaba demasiado débil para siquiera decir su nombre. Pero esa manta llevaba algo más que calor, llevaba el destino. Y a la mañana siguiente, 700 guerreros se arrodillaron en silencio frente al granero. No olvides darle me gusta al video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para recibir más historias como esta. El clima esa mañana estaba justo al borde del congelamiento y el deshielo. El cielo se cernía sobre la tierra con un pesado peso gris, y el viento hacía que las ramas desnudas de los árboles se balancearan, como si estuvieran hablando. Soy Noah Becker, solo tengo 13 años, pero ya llevo sombras más grandes que yo. La gente siempre decía que era un niño callado, pero algo tácito estaba creciendo dentro de mí, algo más pesado que las miradas frías de mi padre o el llanto silencioso de mi madre. Esa mañana, de pie frente al granero, había recogido una vieja colcha, el que había hecho mi abuela, quemado en los bordes, descolorido en el medio, pero aún manteniendo el calor. Salí de la casa sin decírselo a nadie. Traté de caminar sobre el suelo entre barro y nieve sin dejar rastro, pero mis pasos resonaron como un tambor profundo en el silencio de la mañana. El granero estaba en el otro extremo de la granja. Las vallas estaban dobladas y el viento aullaba a través del pajar. Desde fuera no parecía nada especial, pero lo que había escondido dentro, o al menos había tratado de ocultar, ya no me pertenecía solo a mí. La encontré hace 2 noches, junto a la valla, casi fundiéndose con la tierra. La luz de la luna era tenue, pero lo suficientemente brillante como para ver su rostro. Su espalda estaba cubierta de sangre y barro, sus pies estaban descalzos y congelados. Su piel estaba pálida y en su rostro había una marca, un rastro de muerte más que de vida. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba. Esa primera noche pensé que estaba muerta, pero cuando regresé por la mañana, ella había girado ligeramente la cabeza, y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Todavía no sabía su nombre. Ella no había hablado, tenía los labios agrietados y las mejillas magulladas, pero en sus manos sostenía con fuerza una pequeña bolsa, decorada con cuentas azul oscuro, rasgadas en la parte superior, pero que aún parecían sagradas de alguna manera. Cuando lo apretó contra su pecho, ¿susurró una oración o fue solo dolor lo que escuché? Todavía no lo sé. Cuando regresé esa mañana, ella estaba en el mismo lugar, pero esta vez sus ojos estaban abiertos y me observaban. Ya no tenía miedo. Lentamente le cubrí los hombros con la manta. Sus ojos se cerraron por un momento, y por primera vez la escuché respirar, corta, superficial y profunda. En el silencio que siguió, pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Entremos, dije con la voz quebrada. Ella no respondió, pero asintió levemente. La levanté, su cuerpo era ligero, casi como el de un pájaro. La llevé al fondo del granero, donde había hecho un espacio en la paja. Coloqué una vieja manta de caballo y la puse sobre ella. Coloqué un pequeño cubo de agua y unas migas de pan junto a ella. Eso era todo lo que podía hacer. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché algo. Un sonido transportado por el viento. Tal vez el ruido de los cascos, tal vez un grito, o tal vez solo mi imaginación. No estaba seguro. Pero justo en ese momento sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no éramos solo ella y yo. Alguien más estaba por ahí, o más de uno. Esa noche, cuando regresé a casa, mi padre no me interrogó. Tenía el silencio de un hombre cansado, pero cada vez que miraba por la ventana, buscaba un destello de luz en la sombra del granero. El peso en mi corazón era pesado, pero ese parpadeo tenía un nombre: esperanza. Cuando me desperté, había un aguijón dentro de mí. Miré hacia afuera. Justo después del granero, más allá de la valla, una silueta. Alguien estaba mirando. No se mueve. Simplemente parado allí. Me levanté nervioso, me puse los zapatos y salí en silencio. Al acercarme al granero, escuché un crujido en el interior. Cuando entré, la encontré de pie. Le temblaban las rodillas, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Tenía la manta envuelta alrededor de sus hombros. Me miró y por primera vez habló. «Me llamo Luma», dijo. En su voz había un pasado nebuloso y un futuro aún no escrito. Lo único que se me pasó por la cabeza fue: esto es solo el comienzo. La voz de Luma
resonó en el brumoso silencio de aquella mañana. Solo 2 palabras, pero lo suficientemente fuertes como para cambiar la dirección del viento. Mi nombre es Luma. Noé no quería romper la fragilidad de ese momento. Mantuvo sus ojos en los de Luma. No solo eran marrones, tenían la profundidad de la tierra, como si los ríos estuvieran ocultos en su interior. El solo hecho de que se pusiera de pie fue un milagro. Pero el mundo detrás de ella todavía no era el mismo. Cuando alzó la vista hacia el tejado del granero por un segundo, volvió a ver esa sombra, inmóvil más allá de la valla. «Alguien nos está vigilando», dijo en voz baja. Luma no volvió la cabeza. «Hay gente que viene, pero no están aquí para ti», dijo. Luego se sentó, se envolvió la manta alrededor de los hombros y se arrodilló para sacar su pequeña bolsa. Noah se dio cuenta. Solo sostenía esa bolsa mientras dormía o rezaba. Ahora, por segunda vez, estaba orando. Noé salió. Una fina capa de nieve se había depositado en el suelo. Las huellas se habían desvanecido, pero habían aparecido otras nuevas. El estrecho camino entre la casa y el granero ya no se sentía seguro. Había algo en el aire que el viento no podía transportar, silencioso, pero de advertencia. Una sensación de expectación que le erizó la piel. Cuando regresó a casa, su madre, Marlene Becker, estaba de pie en la puerta, mirando a su hijo con atención. «¿A dónde fuiste esta mañana?», preguntó. Su voz no era áspera, solo cansada. Noah quería quitárselo de encima. Tenía algo de trabajo en el granero, pero no apartó la mirada. ¿Hay alguien ahí dentro? En ese momento, Noé se dio cuenta de que no podía cargar con el peso de una mentira. «Sí», dijo, «pero ella está enferma. Yo solo la ayudé». Marlene volvió la cabeza por un momento y miró hacia el granero. «Que tu padre no se entere», dijo finalmente. «Para él, ayudar es solo para aquellos que se lo han ganado». Noah asintió. Esa noche, en la mesa de la cena, su padre Thomas Becker tomó su plato en silencio como siempre, pero miró por la ventana 2 veces. Alguien más también lo había sentido. La casa olía un poco diferente ahora, no como el humo, sino más bien como el instinto que se filtra por las grietas de la madera. Por la mañana, Noé se despertó con un crujido. Cuando se vistió y salió, vio 3 nuevas figuras más allá de la valla. No podía decir si eran personas o caballos. Simplemente se quedaron allí. Sus ojos no podían decidir si eran reales, pero Luma los vio. Estaba de pie en la puerta del granero. Su manta había caído al suelo. «¿Quiénes son?», preguntó Noah, acelerando el paso. Luma no respondió. Lentamente sacó algo de su bolsa. Plumas, una flor seca y pequeñas piedras planas, no más grandes que la punta de un dedo. A pesar de que Noah no entendía, notó que ella los estaba colocando en el suelo, en cierto orden. Después de colocar la última piedra, cerró los ojos e inclinó ligeramente la cabeza. En ese momento, Noah se dio cuenta de que no era solo alguien herido, sino que llevaba algo. Un pasado que no conoció, un pueblo roto, una ceremonia inconclusa. Ese día comenzaron a suceder cosas extrañas alrededor de la granja Becker. Los perros dejaron de ladrar, los polluelos se acurrucaron en silencio en el gallinero. Era como si todo el mundo, todo, pudiera sentir un susurro que se acercaba. Pero Noé fue el que más lo sintió. Comprendió que el tiempo se movía de manera diferente alrededor de Luma. Cada minuto se sentía como una elección, cada respiración como una carga. Por la noche, la nieve se hizo más pesada, y en ese silencio, cuando Noé miró por la ventana, los vio claramente. 7 cifras, justo al otro lado de la valla. Ninguno de ellos se movió. Todos lo miraban fijamente. Luma estaba de pie en ese momento. Se encontró con la mirada de Noé. «Todavía no lo han decidido», dijo, «pero están esperando. Si lo que diste fue solo una manta, no tengas miedo. Pero si lo que diste fue una promesa». No terminó la frase. Esa noche, Noé no durmió en su cama. Agarró su manta y regresó al granero. Luma no dormía. Tenía los ojos cerrados, pero su respiración era aguda y alerta. «Me quedaré contigo», dijo Noah. «No importa quién venga». Luma giró la cabeza y por primera vez tomó su mano. «Entonces ya no eres solo tú», dijo. «Ahora eres una historia». Y en ese momento, las 7 sombras más allá de la valla dieron un paso adelante. El silencio de la noche se rompió en ese momento. Las 7 figuras dieron un paso más.
Las manos de Noah sudaban, pero la mano de Luma todavía estaba en la suya, y parecía que eso era lo único que mantenía a raya el miedo. Las paredes del granero parecían temblar, ¿o era solo el viento? Pero de repente todo se sintió más real y pesado. El silencio zumbaba en sus oídos como un grito contenido. Luma levantó la cabeza. Sus ojos eran firmes. No solo vinieron a verme, dijo. Pensaron que estaba muerto, pero tú me mantuviste con vida. Y ahora quieren la respuesta a eso. Noé se acercó a la puerta. Su mano descansaba sobre el mango de madera. Miró más allá de la valla. Esas sombras ya no eran solo siluetas. A medida que la luz de la luna los golpeaba, sus rostros comenzaron a hacerse visibles. Iban todos a caballo, sin mascarillas, pero sus expresiones estaban congeladas. Sus ojos eran del tipo que había visto incendios, perdido a personas y arrastrado siglos de dolor enterrado profundamente sin gritar jamás. Luego hubo movimiento. La figura de delante se bajó de su caballo. Sus pasos crujían la nieve, silenciosos pero decididos. Llevaba una chaqueta hecha de piel de ciervo, un collar con plumas alrededor del cuello y 2 líneas azul pálido recorrían sus mejillas. No tenía lanza. Se limitó a dar una base por bolas. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y habló en voz baja. Somos nosotros los que nos criamos en el silencio de Luma. Ahora queremos saber si debemos compartir ese silencio con ustedes. Noé no supo qué decir. Se quedó sin palabras. Luma se acercó a él por detrás. Se apoyó en la puerta y miró al extraño. «Mi hermano», dijo ella, «me contaste entre los muertos, pero todavía no pertenezco a la tierra». El hombre dio un paso atrás. «Te hemos buscado», dijo. «Había una promesa hecha en tu sangre. Cuando desapareciste, miramos al cielo, pero no obtuvimos respuesta». Luma asintió, porque la respuesta estaba en el terreno. Estaba en las manos de este chico. El hombre se volvió hacia Noé. Lo miró por un momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Noah Becker», dijo en voz baja, «pero no sé cuánto pertenezco a esta tierra». El hombre inclinó la cabeza. «Tu nombre no importa. Lo que diste, lo hace. Tú diste calor, tú diste la vida. Eso cuenta como una especie de voto en nuestro idioma». La puerta se abrió. Luma salió. Sus pies estaban descalzos, pero ahora lo suficientemente fuertes como para soportar la nieve. Noé la siguió. El hombre se inclinó hacia adelante y le tocó la frente con 2 dedos. «Te han visto volver», dijo. Luego, volviendo la cabeza hacia las figuras más allá de la valla, dijo: «No hay guerra, solo una frase, pero esta casa ahora se está observando». Y entonces, como un milagro, las otras 6 figuras dieron la vuelta a sus caballos. Uno por uno se retiraron lentamente. No hay sonido, no hay señal. El hombre solitario se quedó un poco más. Luego se dio la vuelta en silencio y se unió al grupo. Noah y Luma se quedaron solos, pero el mundo no estaba tan tranquilo como solía ser. A la mañana siguiente, todo cambió. Mientras Thomas Becker tomaba un sorbo de café, se quedó mirando la valla durante un largo rato. «¿Había gente aquí anoche, no?», preguntó. Noah asintió. «Sí». «¿Qué querían?». «Paz», dijo Luma, pero con sus ojos. Thomas se volvió para mirarla. Era la primera vez que la oía hablar. «Hay algo en ti», dijo. «No tienes miedo». «Lo estaba», dijo Luma. «Pero entonces un chico me dio su manta, y ahora no queda nada que nadie pueda quitarme». Esa noche, Noé regresó al granero. Luma estaba allí. Tenía su bolsa en la mano, algunas hierbas secas, una pluma y una piedra frente a ella. Estaba arrodillada, realizando algún tipo de ritual. «Esta es una señal para los observadores», dijo, «para que sepan que sigo aquí». «Noé», prosiguió, «si un día vuelven todos, y esta vez no eligen la paz, ¿qué vas a hacer?». Noah se arrodilló y la miró directamente a los ojos. «Les volveré a dar mi manta», dijo, «pero esta vez colocaré un arma encima». Luma se quedó callado por un momento. Luego asintió. «Entonces ya no estamos vivos. Somos lo suficientemente fuertes como para protegernos los unos a los otros». Pero esa noche, algo más sucedió. Noé nunca despertó, porque el granero detrás de la casa se había incendiado. Noé no se despertó con un grito, porque nadie había gritado.
Lo que lo despertó fue el fuerte olor a humo en la habitación y el resplandor rojo en la ventana. Cuando se levantó, le temblaban las rodillas y sentía que el corazón le latía en los oídos en lugar de en el pecho. Corrió hacia la ventana y vio las llamas bailando. El granero, su granero, el que lo mantenía caliente, el que ocultaba sus secretos, ahora estaba envuelto en un fuego demasiado tarde para detenerse. Salió corriendo sin siquiera ponerse los zapatos. La nieve se aferró a sus pies, pero no la sintió. Gritó a todo pulmón: «¡Luma!». No hubo respuesta. El humo se elevaba espeso y negro hacia el cielo como una cortina. Trató de entrar corriendo por la puerta, pero la ola de calor lo empujó hacia atrás. En ese momento, una mano lo agarró por el hombro y lo apartó. Era Marlene. Sus ojos estaban llenos de miedo y conmoción. «¿Quién está dentro?», preguntó. «Luma», gritó Noah, ahogándose en el aire. «Puede que todavía esté dentro». Thomas llegó corriendo con una manta, pero no pudo llegar a la puerta. El techo del granero había comenzado a crujir y derrumbarse. Y entonces, algo así como un milagro sucedió. Alguien salió por la puerta trasera, de rodillas, cubierta de ceniza. Sus ojos estaban quemados, pero su mente aún estaba clara. Era Luma. Parte de su cabello estaba chamuscado, su manta llena de agujeros. Pero ella estaba viva. Noé corrió hacia ella, cayó de rodillas y la abrazó con fuerza. «¿Quién lo hizo?», susurró Luma. «Intentaron quemarme. La gota que colmó el vaso». Estaba iluminado desde el exterior. Tomás se unió a ellos. A medida que el humo continuaba perforando el cielo, algo en la hierba junto al granero llamó su atención. Una extraña marca que sobresalía de debajo de la nieve. 3 piedras colocadas en círculo. En el centro, una pluma pintada de negro. Los ojos de Noah se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Qué significa eso?», preguntó. Cuando Luma miró el símbolo, sus pupilas temblaron. «Fue una advertencia», dijo. «Alguien todavía me está buscando. Y ahora no solo están mirando, han hecho un movimiento». Tomás se arrodilló y miró las piedras. «¿Quién es? ¿Alguien de tu tribu?». Luma negó con la cabeza. «No de la mía, de los que me veían como una cosa, los que querían poseerme en lugar de olvidarme. Escapé, pero nunca dejaron de perseguirme, porque querían mi silencio». Esa noche el granero se quemó hasta los cimientos, pero una cosa sobrevivió a las cenizas: la pequeña bolsa de Luma. Abrazado por el calor, pero aún entero. Su contenido no se había derramado. La cuenta azul, la pluma negra y la piedra brillante todavía estaban dentro. Por la mañana, Marlene limpiaba el viejo lavadero con sus propias manos. Colocó una pequeña cama dentro y cubrió la ventana con un paño. «Puedes quedarte aquí», le dijo a Luma, «si quieres». Su voz no daba una orden, sino que ofrecía aceptación. El lenguaje de las mujeres a menudo se basa más en el silencio que en las palabras. Noé pasó horas estudiando el lugar donde se había quemado el granero. Había huellas escondidas bajo la nieve, difícil de ver a simple vista, pero Noé ya no era un niño. Cada paso que daba ahora lo sentía como una decisión. A medida que avanzaba, cruzó la línea de la valla. Allí, en un pedazo de tierra reblandecida, encontró una marca recién dejada, no de un animal, sino colocada por manos humanas, una pequeña figura tallada de un lobo. Cuando lo recogió, estaba frío, pero algo en él vibraba con amenaza. Al volverse, sintió movimiento entre los arbustos. Alguien estaba mirando, una silueta tenue, visible solo por un segundo. Luego se fue. Esa noche nadie habló en la mesa. Tomás dejó lentamente su tenedor en su plato. «Ya es suficiente», dijo. «Ya no es solo una niña. Esta casa se ha cruzado con algo, y cada frontera tiene un precio». Noah se inclinó hacia adelante, pero también viene con honor. Si nos quedamos callados, vivimos como ellos quieren. Pero si protegemos lo que es nuestro, vivimos como queremos. Tomás no apartó la mirada. «Está bien», dijo. «Vamos a trazar esa línea juntos, pero es mejor que sepamos exactamente quién está con nosotros». Cuando Luma entró en la habitación, llevaba pantuflas y un viejo chal que Marlene había envuelto alrededor de sus hombros. Sus ojos eran claros como el vidrio, pero su espíritu seguía siendo una montaña. «No me quedaré callada más», dijo, «pero cuando hablo, quiero que haya personas reales detrás de mí, no solo sombras».
Y en ese momento, Noé comprendió. Esta ya no era una historia de rescate. Esta fue la chispa de la resistencia. Seguía nevando, pero esta vez el silencio no se sentía pacífico. Se sentía como la sombra de algo que se acercaba. Noah se había despertado con las primeras luces de la mañana y observaba en silencio a su madre preparando el desayuno en el frío suelo de piedra de la cocina. Marlene ya no hacía preguntas. Su intuición de mujer ya lo había comprendido. Algunas cosas no necesitaban ser dichas. Estaban escritas en tus ojos. Pero los ojos de Thomas seguían teniendo preguntas, y en su mirada, Noé no solo dio sospecha, sino también miedo. Ya no era solo un granjero, era un padre, un hombre que tenía que defender su hogar. Ese día, Luma abrió la ventana y miró hacia afuera durante mucho tiempo. Su cabello estaba más limpio ahora, su rostro aún pálido, pero había una nueva luz en sus ojos. Llamó a Noé a la ventana. Mirando hacia el lugar donde se había quemado el granero, ella habló. Ese lugar es sagrado ahora. Es ceniza. Pero incluso la ceniza es un deseo. La tierra no perdona a los que la olvidan. Noah bajó la cabeza en silencio. Alguien trató de silenciarte. ¿Quién era? Luma respiró hondo y miró a lo lejos sin entrecerrar los ojos. Si digo su nombre, es como si le devolviera la llamada. Pero te lo diré, porque no quiero correr más. El silencio se instaló entre ellos como un viejo árbol. Entonces comenzó Luma. Cuando nací, mi madre me llamó Luma. En nuestro idioma significa mañana tranquila. Porque la mañana en que nací no había viento ni canto de pájaros, solo yo y un hombre. Mi madre murió justo después de darme a luz. Cuando tenía 7 años, ese hombre dijo que yo sería su esposa. Gracias. Noah se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. ¿Quién era ese hombre? Lo llaman Lobo Sombra. Se desconoce su nombre real. Alguna vez fue parte de la tribu, pero luego siguió su propio camino. Hizo tratos con comerciantes. Él no carga con la humanidad, sino con el costo. Utiliza a los niños, a las mujeres, a la fe para su propio beneficio. Y yo era su juguete, pero escapé. Una noche miré la luna llena y corrí. Me maldijo. Dijo, nadie te querrá. Cada lugar al que vayas te recibirá con silencio. Pero entonces te encontré. La voz de Luma se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Noah la tomó de la mano. Por primera vez, sus manos no estaban frías. Quemó el granero, dijo Luma. Todavía piensa que soy una cosa, y ahora quiere poseerme de nuevo. Pero esta vez no estoy solo. Esa noche, la casa se agitó una vez más. Cuando Noé miró hacia afuera a través de la cortina, vio un letrero colgado en la cerca. Un viejo cráneo de animal pintado de rojo. Algo había sido grabado en él. Las promesas nunca se olvidan. Cuando Thomas lo vio, comenzó a limpiar su rifle, pero esta vez no se quedó callado. Sus ojos estaban llenos de determinación. Marlene sacó un viejo saco del desván. En su interior había un cinturón militar y una pequeña brújula de los años de la guerra. Noah la miró sorprendido. Olvidé algunas cosas, dijo su madre, pero el olvido no hace que desaparezcan. Ahora es el momento de recordar. Esa noche, Noah y Luma fueron a la valla. Volvieron a ver las huellas, pero esta vez no estaban solos. Una figura salió de los árboles. Alto, su rostro se ensombrecía, pero sus ojos ardían como el fuego. No sostenía una lanza, sino un látigo. Luma dio un paso al frente. Noah trató de detenerla, pero la mirada de Luma era fija. El hombre se acercó y se detuvo sin decir una palabra. «Llegaste», dijo Luma. «Pero llegas demasiado tarde. Ya no te pertenezco». El hombre dio un paso más. «Eres una mujer sin palabras», dijo. «Esa manta no te cambió. No lo olvides. Yo fui el último que te vi». Noé dio un paso al frente. «Pero yo fui el primero que te vio», dijo. «Como persona, como mujer, como alguien con su propia historia. Y tú eres solo oscuridad». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa de victoria, era una amenaza. «Entonces, mañana, con las primeras luces, se tomará la verdadera decisión. Estaré esperando». Y luego volvió a la oscuridad, desapareciendo sin dejar rastro. Cuando regresaron a casa, Marlene los estaba esperando. Thomas tenía su rifle apoyado junto a la ventana.
Las manos de Noé seguían temblando. Los ojos de Luma seguían llenos de lágrimas. Pero esta vez, nadie corrió. Esa noche, nadie habló. Pero llegaría la mañana, y con la mañana, o un ajuste de cuentas, o un despertar. Las primeras luces de la mañana eran grises y frías. Pero esta vez, el frío no venía del aire, sino de un viejo miedo enterrado bajo la tierra. Cuando Noé miró por la ventana, pudo ver formas en la niebla al final del campo. Se acercaban, silenciosamente, igual que antes, pero esta vez fue diferente. Thomas revisó su rifle y se lo colgó al hombro. Marlene colocó agua caliente en la estufa, preparando un té de hierbas para Luma. Pero las hierbas en el té no eran para calmar, eran para fortalecer. Luma estaba de pie junto a la ventana. Ahora tenía el pelo trenzado, y alrededor del cuello tenía un nudo hecho con la manta que Noé le había dado. Parecía callada pero fuerte. No había miedo en sus ojos. ¿Estás listo?, preguntó Noah. Luma asintió. No sé lo que significa estar listo, pero he decidido quedarme, y eso es suficiente. Salieron juntos de la casa. Me paré frente a la granja, justo detrás de la cerca. Poco a poco, las formas comenzaron a enfocarse. Jinetes, 13 de ellos. Al frente, un hombre más oscuro que la oscuridad misma, vestido con algo parecido a la piel de ciervo, con una media máscara en la cara. En su mano derecha, el látigo que Noé ahora reconoció. Sombra de lobo, no esperaba que vinieras, le dijo Luma al hombre que estaba frente a ella. Pero sigues hablando el idioma del viejo mundo. Me he olvidado de ese idioma. El hombre dio un paso adelante, miró a Noé. Así que hablaste por ella. ¿Quién te dio ese derecho? Noé no dudó ni un segundo. Ella lo hizo. A veces una palabra es suficiente para una vida, pero has usado las palabras como un látigo. El hombre se echó a reír, seco y falso. Los hombres detrás de él se quedaron quietos, esperando. Me pertenecía, dijo en voz baja. Se suponía que iba a ser enterrada conmigo, y la tiraste hacia atrás. Tú, un niño. Tomás dio un paso adelante. Pero respaldamos a nuestro hijo. Esta casa ya no nos pertenece a nosotros. No es una frontera, es una promesa. Lobo Sombra buscó su cinturón. Marlene levantó el rifle, pero Luma se movió primero. Sacó la famosa bolsa del interior de su abrigo, y de ella sacó una semilla cubierta de piedra. Lo dejó caer al suelo. La tierra ya no te conoce, dijo. Esta semilla está sellada con el voto de paz de nuestros antepasados. Si vuelves a cruzar esta línea, tu nombre será borrado de la tierra. El hombre se quedó paralizado. Sus ojos se oscurecieron, como si viera algo real por primera vez. Entonces le temblaron las rodillas. Uno de los hombres que iba detrás de él desmontó. Lentamente, caminó hacia Noé. Sostenía algo, una pequeña figura sacada de las cenizas del granero, un águila. Encontramos esto allí, dijo el hombre. Si alguien puede sacar un símbolo del corazón de la tierra, entonces tiene un lugar en esa tierra. Y colocó la figura en la mano de Noé. Inclinó la cabeza. Luego los demás también se inclinaron. Lobo Sombra se quedó solo. No dio ninguna orden, no declaró la guerra. Había perdido algo, tal vez por primera vez, no su poder, sino su nombre. Se volvió en silencio, montó en su caballo y se desvaneció como la sombra en la que había venido. Nadie en la casa dijo nada. Solo Luma miró al cielo y susurró: ahora mi nombre me pertenece. Noé se metió la figura del águila en el bolsillo, extendió la mano y tomó la de Luma. Esta vez no solo para apoyarla, sino para compartir algo. Luma lo tomó, firmemente. Pasaron los días, luego semanas. El granero no fue reconstruido, pero en su lugar se construyó una pequeña cabaña. En su pared, una sola inscripción: una manta vale un mundo. Una mañana, Luma llegó a la puerta con una bolsa en la mano. Cuando Noé la vio, su corazón casi se detiene. Pero Luma se limitó a sonreír. No me voy, dijo. Solo voy a dar un paseo. Sé que volverás, dijo Noah. Luma asintió. Porque por primera vez siento que tengo un lugar al que volver. Y caminó, ligero, pero constante. No dejó tras de sí ningún fuego, ningún miedo. Solo silencio. Pero esta vez, ese silencio olía a paz. Por cierto, notamos algo pequeño. La mayoría de las personas que ven estas historias en realidad no están suscritas al canal.
Tal vez nos quedemos atrapados en el momento o simplemente nos olvidemos de presionar el botón. Pero su apoyo realmente nos ayuda a seguir creando historias como esta. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal